Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por llegar hasta mi canal. La propuesta de hoy es hacer un chal sumamente fino, paqueto, coqueto, lindo para un lindo accesorio complementario de la vestimenta diaria o de la noche, para un evento importante o no tan importante. Muy fino, con hilo 100% de algodón de 1 milímetro. Gasté en este chal de 90 centímetros 250 gramos y utilicé un ganchillo del 1,25 milímetros. Le coloco un accesorio que es para el cabello. Yo lo compro en la mercería y me gusta usarlos así, ya sea con el aro o sin el aro y con el palito solo, para prender el chal de la manera que uno quiera cuando se lo coloca frente a un espejo. Porque, por ejemplo, cuando uno sube a un colectivo, a un remis, a un auto, siempre tiende entre el bolso, la cartera, la mano de la niña, del niño, tiende a caerse uno de los lados del chal, o lo pisan, o es molesto, o se enrieda. Entonces, con este accesorio, lo que hacemos es que la prenda siempre esté sujeta a nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo además tiene movilidad, que eso es lo más importante. Se lo hice a pedido a mi hija para caminar por la costa. Nosotros vivimos en el mar, la playa es oceánica, aquí todo el año y en el verano aún más, hace frío, siempre. Entonces, por más que uno tome sol, se pueda broncear y todo, las corrientes marítimas y de vientos hace que siempre haya una sensación térmica muy por debajo de la temperatura del calor. Entonces, está fresco. Por ende, siempre hay que venir con un abrigo. Esto no es un abrigo muy importante, pero arriba de una malla, de una bikini, va muy bien, arriba de una camisola, una bermuda capri, y están cubiertos mientras caminan, caminan por el agua, pasean, están sentados, en fin, hacen tareas del mar con los niños. Es un accesorio muy lindo y muy típico de nuestro país. Yo vivo en la frontera con Brasil y esto se usa muchísimo. Así que ya saben que lo pueden hacer para cualquier evento que ustedes quieran. La muestra la tejí en hilo 100% de algodón, 2 milímetros y un ganchillo del 2,50. Esta es una pequeña muestra que les voy a enseñar a tejer ahora, que ustedes van a ir continuando y después se lo van a probar frente a un espejo y van a ver a qué altura desearían que quede vuestro chal, porque ya que todos los cuerpos son diferentes y uno quiere envolvérselo, a mí me gusta que quede con solapa, por ejemplo, que uno lo pase por atrás del cabello, atrás de la nuca y lo envuelva a través del cuello y quede con una solapa colgante importante y un largo bastante importante también. Entonces ustedes se tienen que probar frente a un espejo cuál sería la altura ideal. Por lo general son 90 centímetros a 1 metro, pero puede llevar más también, ¿sí? Está hecho en hilo, porque yo estoy en calor, pero las personas como ustedes que pueden estar en la etapa de frío, lo pueden tejer en lana de 4 hebras o lanas matizadas que son de última moda y más que nada en el frío, porque le están dando color y brillo a la estación de frío. Entonces le dan colores vivos. Así que ya sabe, vamos a tejer una muestra para ver cómo continúa esta prenda. Como les dije, voy a hacer una muestra. Esto es un hilo ecológico también de 2 milímetros y también lo voy a tejer con un ganchillo del 2,50 milímetros. Si quieren que el calado del chal quede más calado todavía o más abierto, lo hacen con un ganchillo más grande, entonces les va a quedar divino, espectacular, realmente. Lo que hacemos es lo siguiente: envolvemos nuestros 2 dedos, ¿sí? Y traemos la colita esta que tenemos acá, el buclecito, estiramos hacia atrás la otra hebra y acá vamos a levantar 3 cadenas para el primer punto alto. 1, 2, 3. Y vamos a tejer grupos de 4 puntos altos separados por 2 cadenas, en total 4 grupos. Cuenta como 1, 2, 3 y 4. 2 cadenas y repetimos. 1, 2, 3 y 4.
separamos con 2 cadenas y realizamos 2 motivos más de 4 puntos altos separados por 2 cadenas. Cuando tenemos los 4 grupos, lo que hacemos es estirar la colita de inicio lo más apretadito posible y después lo vamos a esconder con una aguja lanera por detrás. Bien, varias veces lo pasamos y lo perdemos, porque cuando lo lavemos no se tiene que deshacer nuestro tejido, esto tiene que quedar bien escondido. Entonces lo que hacemos es dar vuelta a la labor, el pequeño motivo de inicio. Acá y en todas las vueltas vamos a levantar 3 cadenas, 1, 2, 3, y nos va a quedar como un arquito de costado, que es esto que tenemos acá. ¿Sí? En todas las vueltas vamos a levantar ahí 3 cadenas y en todas las vueltas vamos a hacer este mismo motivo, derecha-izquierda, porque es lo que marca nuestro triángulo o pañuelo. Inmediatamente después de las 3 cadenas vamos a ir acá a la cadena y vamos a hacer un grupo de 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Separamos por 2 cadenas y volvemos a realizar 3 puntos altos. 2 y 3. Siempre va a ser así, izquierda y derecha. Ahora hacemos 2, 3, 4 cadenas de separación o al aire y vamos a ir acá al medio y vamos a realizar nuestra primera piña y lo vamos a hacer con lazadas y hacemos 1, 2, 3 y 4. Cuando tengamos las 4 juntas las pasamos y hacemos 1, 2, 3, 4. Lo que tejimos acá de separación es lo mismo que tenemos acá, siempre. Hacemos el motivo que hicimos al inicio, que era 3 puntos altos separado por 2 cadenas. Y 3 puntos altos. Damos vuelta y nos va quedando así. Es simétrico. Nuevamente, 3 cadenas al aire. Y repetimos el motivo que les decía. 3 puntos altos. Dos cadenas, 3 puntos altos. Ahora vamos a hacer 6 cadenas. Cinco, 6 cadenas de separación y antes de la piña vamos a hacer otra. 1, una lazada, 2, 3 y 4. Cuando tengamos las 4, las pasamos juntas. Separamos con 3 cadenas y repetimos la piña inmediatamente después de la que hicimos. 1, 2, 3 y 4. Pasamos y hacemos las 6 cadenas que hicimos acá. Como les dije, se repite del otro lado. 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora hacemos el abanico de la esquina. 3 puntos altos. Separados por 2 cadenas y 3 puntos altos. Terminamos la vuelta, perdón, y yo adelanté las 3 cadenas de inicio y el abanico porque ya esto es repetido totalmente. Y ahora toca 8 cadenas. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 y 8. Y vamos aquí antes de la piña y realizamos otra. Una lazada, 2, 3, 4 y lo pasamos. 3 cadenas y hacemos acá en el centro, entre medio. Y lo pasamos. 3 cadenas. Inmediatamente después de la piña, ahí también. 2, 3 y 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y realizamos el abanico de la esquina. Así va quedando. Estamos formando una piña, ¿no es cierto? ¿Qué es esto que tenemos acá? Dimos vuelta a la labor, elevamos 3 cadenas al aire, realizamos el abanico que es repetido y hacemos nuevamente 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas al aire y vamos aquí antes de la piña y realizamos otra. Una lazada, 2, 3 y 4. Pasamos y hacemos 3 cadenas de separación. Siempre van 3 cadenas. Vamos aquí entre medio y otra más. 2, 3 y 4 y lo pasamos. 1, 2, 3 cadenas de separación y vamos acá al huequito. 1, 2, 3 y 4 y lo pasamos. Y hacemos 3 cadenas de separación. 2, 3. Antes teníamos una y después tenemos que tener una. Por eso lo que va a la derecha va a la izquierda. 2, 3 y 4. Lo pasamos y hacemos las 8 cadenas que hicimos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas y finalizamos la esquina con el abanico. Bueno, hicimos las 3 cadenas de subida más el abanico y ahora hacemos 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hacemos una piñita donde caiga porque va a ser un nuevo motivo a la próxima vuelta. Se está comenzando un nuevo motivo de piña. Entonces, una lazada, 2, 3 y 4 y lo pasamos junto. Hacemos 1, 2, 3, 4 cadenas al aire y vamos acá arriba de la piña y hacemos un punto bajo. Acá teníamos 3 cadenas, pero no vamos a hacer 3 puntos bajos, solo vamos a hacer 2. 1, 2. Arriba la piña 1, un punto bajo. Aquí dentro en las 3 cadenas solo 2 cadenas. Arriba de la piña 1 solo. En las 3 cadenas solo 2 puntos bajos. Y arriba de la piña un punto bajo. Hacemos 4 cadenas. Para saber lo que sigue, miramos siempre antes y nos damos cuenta de lo que va. Es un recordatorio. 1, 2, 3 y 4. Y hacemos un punto piña. 2, 3 y 4. Lo pasamos junto y ahora toca las 6 cadenas del inicio. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y resta hacer solamente el abanico de la esquina. Ahora toca 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
y 8 cadenas. Tenemos una piña acá y vamos a hacer una antes. 1, 2, 3 y 4 lazadas para la piñita. 3 cadenas de separación entre piña y piña. Inmediatamente después toca una piña. 1, 2, 3 y 4 lazadas. ¿Sí? Y ahora toca 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas al aire. Acá no tejemos, el segundo tampoco, tejemos en el tercero un punto bajo. O sea que dejamos 2 libres. 1. Acá. Acá sí. Acá también. Un punto bajo sobre cada punto bajo. Y estos 2 quedan libres. Dejamos 2 al principio y 2 al final. Hacemos las 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas al aire y toca piña. 1, 2, 3, 4 lazadas. Pasamos 3 cadenas de separación. Inmediatamente toca piña. 1, 2, 3 y 4 y lo pasamos. Y ahora son 8 cadenas como la del inicio. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas y hacemos el abanico de la esquina. Continuamos. Ahora son 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Y antes de la piña va otra. 1, 2, 3 y 4 lazadas y las pasamos juntas. 3 cadenas de separación y vamos al medio y hacemos otra. 1, 2, 3 y 4 lazadas y lo pasamos junto. 1, 2, 3 y toca hacer otra. Si miramos acá, vamos haciendo el recorrido igual. ¿Sí? Entonces, hacemos 1, 2, 3 y 4. Y lo pasamos. Y ahora hacemos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Salteamos un punto bajo, vamos al que sigue y hacemos 1, hacemos 2, hacemos 3 y hacemos 4. 4 puntos bajos. Queda libre el primero y queda libre el último. Ahora hacemos 7 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7. Lo mismo que tenemos acá, tenemos que tener acá. Y ahora hacemos las piñitas. 1, 2, 3 y 4 lazadas. Pasamos, hacemos 3 cadenas. Y hacemos la piñita acá. Estamos formando un nuevo grupo de piñas. 3 cadenas. Y hacemos la piñita de afuera. 1, 2, 3 y 4. Y lo pasamos. Y hacemos las 8 cadenas del inicio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y terminamos con la esquina. Hacemos 8 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Realizamos la piñita que corresponde acá. 1, 2,
3 y 4, lo pasamos junto y hacemos 3 cadenas y vamos acá y hacemos otra, 2, 3 y 4 y lo pasamos, 1, 2, 3 cadenas, hacemos otra, 2, 3, 4, hacemos otra, 1, 2, 3 cadenas de separación y realizamos la última, 2, 3 y 4 lazaditas y cerramos. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas, 8 cadenas al aire, dejamos uno libre y tejemos el que sigue, ¿sí? Tejemos el que sigue y uno más, ahí, 8 cadenas al aire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y nos vamos aquí y hacemos lo mismo que hicimos en el otro costado y vamos repitiendo exactamente lo mismo que tenemos acá del otro lado. Ahora hacemos 9 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas y vamos acá donde tenemos la piñita y hacemos un punto bajo. Recuerden que en las cadenas de 3 solo van 2 puntos bajos. Hacemos 2, arriba de la piña uno solo, en las 3 cadenas 2, como ven estoy repitiendo. Y así, en las 2 cadenas 2 y arriba de la piña 1. Así. Ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas al aire y nos vamos directamente a la piña, ahí, y hacemos el primer punto bajo, ¿sí? Y ahora toca repetir lo que hicimos en el otro lado, 2 cadenas en las 3 cadenas y un punto bajo arriba de la piña, así hasta llegar al final. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando ya cerramos el grupito de las piñas con los puntos bajos, antes va una piña para un nuevo grupo de motivos. Entonces hacemos ahí 2, 3 y 4 lazadas. No se preocupen de la posición de nuestro puntito porque él solo se corre, solito. Ahora hacemos 4. 1, 2, 3, 4. Dejamos este libre, este también, y hacemos ahí un punto bajo. Recuerdan que dejábamos 2 y seguimos con los demás como están, dejando 2 libre al final. Estamos repitiendo. Estamos repitiendo. Entonces, 1, 2, ahí este es el último. Y ahora toca 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y hacemos la piña acá en el medio para un nuevo grupo. 2, 3, 4. Lo pasamos y nuevamente 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y otra vez dejamos 2 libres y repetimos lo que hicimos en el otro lado. Así, dejando 2 libres al principio y 2 libres al final. Este y este no lo tejemos y este sería el último. Y ahora tejemos 1, 2, 3, 4. Hacemos la piñita de un nuevo grupo acá.
así, y terminamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas creo que hice, ¿sí? Y con el grupo de la esquina. Así es como se va a ir conformando los grupos de las piñas y nuestro tejido empieza a crecer. Así que si algo no recuerdan, miran arriba, abajo, el costado, a la izquierda, a la derecha, y van sacando el punto perfectamente. Bien. Para los que no saben hacer flecos, nunca hicieron, agarran cualquier cosita que tengan, un cartoncito, un platito cuadradito, como en este caso, que es un individual, un posavasos, o un pedazo de una caja de remedio, cualquier cartoncito que tengan con una medida que les guste, dan vuelta y vuelta y vuelta el hilo, la lana, tantas vueltas, y después recortan, ¿sí? Y ya tienen las hebras para hacer los flecos. Entonces, si es fino, pónganle en abundante. Si es fino, el hilo que van a utilizar. Y doblamos así a la mitad nuestro fleco. Y se acuerdan que les dije que teníamos estas colitas de inicio, que eran las 3 cadenas que hacemos para subir. Y acá nos queda bárbaro para poner el fleco, ¿sí? Podemos empezar desde acá, desde el inicio, o desde acá. Entonces pasamos la aguja, nos ayudamos con el ganchillo, agarramos todas las hebras de los flecos, lo pasamos para adentro, a mí se me zafó, ahí, ya podemos soltar, y ahora solo falta poner el otro lado por aquí dentro. A mí se me enredó todo. No. Y ahí tenemos nuestro primer fleco. Ahora voy con otro. Como esto es una muestra, estoy agarrando así al tuntún, pero cuando ustedes lo hagan, traten de poner la misma cantidad para que quede con armonía. Doblamos a la mitad y nos vamos al otro arquito. Ven que acá nos queda una separación, queda impecable esa separación. Pasamos el ganchillo para ayudarnos, todas las hebras, y lo podemos hacer con el ganchillo mismo también, pero yo me ayudo con los dedos, para mí es mejor. Entonces lo pasamos por ahí dentro y vamos apretando nuestro fleco. Vamos a hacer uno más. A ver cuánto tenemos acá. Lo que hacemos es ponerlos más o menos todos a la misma altura. Igual después, cuando tengamos la prenda ya terminada con todos los flecos, extendido en una mesa o arriba de una cama, no sé, recortamos y le damos cierta prolijidad. Yo voy a hacer este solo. Estiramos bien ahí, doblamos a la mitad, vamos al espacio que sigue y lo pasamos. Dejamos una abertura bastante grande y generosa para que pasen nuestros deditos y lo empezamos a ajustar. Y así vamos a ir por todo el contorno y toda la vuelta de nuestro chal, colocándole los flecos. Todo alrededor de nuestra prenda. Espero que les haya gustado la propuesta de este día. Lo pueden tejer con todo tipo de material
a gusto, inclusive combinar con resto de lo que tengan, y pueden jugar con esos colores y complementar una colorimetría preciosa y armoniosa a su gusto. Cualquier duda me lo dejan en la sección de comentarios y en la brevedad de mis tiempos se lo iré respondiendo. Sepan que yo respondo a todo. A veces no se puede responder muy masivamente porque se genera spam, entonces debo de dejar pasar unas horas para seguir respondiendo, pero tengan tranquilidad que yo sí respondo a todas sus inquietudes. Les agradezco que hayan mirado este tutorial. Y si les gustó, no se olviden de dar un like a esta humilde servidora. Y si les gustó un poquito más, como siempre digo, inviten a sus seres queridos, amigas, amigos, a participar de este canal que les ofrece eventuales tejidos fáciles, económicos y con una posibilidad de salida laboral para poder vender y vivir de su trabajo artesanalmente y con mucho gusto. A donde sea que se encuentren, a todos y a todas en este planeta mundo, les mando un cálido abrazo y que tengan una muy y próspera, feliz Nochebuena, que pasen muy muy feliz con sus seres queridos, que haya mucha armonía, mucha paz, mucha salud y mucha prosperidad. Se les quiere mucho y agradezco todos sus comentarios y cada línea que dejan en mi corazón, y sepan que cada palabra que digo es fiel a mis principios y es muy sincero. Que Dios los bendiga con paz y bien.